Buenos días. Vamos a continuar aprendiendo acerca de la palabra de Dios en el tiempo con Dios. Y hoy vamos a estudiar el pasaje de Jeremías capítulo 37 del verso 11 al verso 21 y se llama Aún en la aflicción. Jeremías muestra que aún en tiempo de la aflicción, un mensajero de Dios debe mantenerse firme y fiel a la instrucción de Dios. Eso es la integridad delante de Dios. Vamos a leer el pasaje. Jeremías 37, 11 al 14 dice esto: Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: Tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: Falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Jeremías había anunciado abiertamente la palabra de Dios, había proclamado un mensaje de disciplina y de confrontación a la manera vivir separada de Dios que tenían en aquel momento. Por ello, no era bien visto en medio de esa comunidad, y por eso Jeremías es acusado injustamente. Vamos a continuar leyendo el verso 15 y 17. Dice: Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: Hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Ahora Jeremías es puesto en prisión por hablar del mensaje de Dios. Él estaba en prisión, pero no el mensaje de Dios. Su voz seguía estando libre para anunciar el mensaje de Dios. Y más aún, cuando el rey va y lo saca de la cárcel, Jeremías habló abiertamente delante del rey Sedequías, aunque él sabía que era un mensaje que no le iba a gustar al rey. Jeremías tenía una palabra para el rey diciéndole que él iba a ser tomado por el rey de Babilonia. Pero lo que vemos aquí es el ejemplo de la integridad de Jeremías aún en medio de la aflicción, aún en medio donde su vida corría riesgos. Vamos a continuar leyendo el verso 18 hasta el 20. Dice: Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieses en la cárcel? ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Jeremías le hace esta pregunta al rey: ¿dónde están los profetas que solamente hablan palabra que la gente quiere escuchar? Jeremías le pregunta y cuestiona al rey
¿Dónde están aquellos profetas que solo hablaron lo que la gente quería escuchar y que no se atrevieron a exhortar a la población, a las personas, a volverse al camino de Dios? Dios nos envía la palabra que necesitamos para nuestro bien. Aceptemos su palabra en todo tiempo y en todas circunstancias. Y en ocasiones el mensaje de la palabra no se va a alinear con lo que nosotros personalmente queremos. Pero sin duda, la palabra de Dios siempre viene con un buen propósito. Así que escuchemos y aceptemos y obedezcamos la palabra de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Y vamos a cerrar con el verso 21. Dice aquí: entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, Dios va a darnos ese respaldo. Y Jeremías cierra este pasaje con una gran lección. Aún en la aflicción, confiemos en Dios. Aún en la aflicción, mantengamos nuestra integridad delante de Dios, hablando su palabra sin cambiarla y hablarla abiertamente. Este pasaje nos da una lección de lo que es la integridad de los mensajeros de Dios delante de Él, aún en medio de las circunstancias y aún en medio de la aflicción. Pues que este mensaje nos deje una reflexión para cada uno de nosotros que estamos deseosos de hablar el mensaje de la palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.